Ya volví. Estamos. Zapatilla nueva, el mismo número. Me parece muy bien. Estaba pensando, Guillermo, que siempre se vuelve al primer amor, ¿no? En tu caso podría ser volver a la confrontación electoral desde el peronismo. Yo nunca dejé de ser peronista y siempre marqué una identidad. Lo que por divergencias políticas trabajé y me alejé del PJ cuando se armó la Concertación y después me quedé un periodo con la Concertación. Marcando hasta donde pude mi identidad, que no la he cambiado, pero la verdad que es un tema difícil de transitar. Y a partir de la actitud conciliadora y de explicar también, porque sí, hay que explicar. Claro, claro que sí. Hay que explicar eso y traducir. Claro que sí. Más una persona como yo, que todo a veces me criticaban por excesivamente peronista, ¿no? Que era el del bombo, el de la mística. Tuviste elecciones revalidadas en los 3 periodos que fuiste intendente por el 60 y pico %, creo que. ¿Cuánto fue lo más alta que...? Sí, no, la más alta 57%. ¿57? Sí. Pero digo, siempre con un apoyo popular importante. Y ahí se crearon de alguna manera tus pichones que hoy coordinan... El peronismo y todas las fuerzas políticas en general van generando recambios, se van generando nuevos dirigentes. Por distintos motivos a veces existe confrontación entre integrantes de un mismo equipo político. Para mí ha sido muy valiosa la actitud de Paco Pérez, que supo abrir un diálogo para con aquellos peronistas que nos habíamos alejado del Partido Justicialista, en general para con todos y para con mi persona en particular. Y eso me permitió transitar 2 años, de sus primeros 2 años de gobierno, con una muy buena relación, con un buen ordenamiento con el bloque del peronismo, siendo yo legislador, y después que terminé el mandato me ofreció conducir la empresa ISAM. A partir de allí también es importante recomponer la relación mía con el intendente de Las Heras, y fue lo que hice. Y él también entendió que no podíamos seguir en esa discusión, los años a todos nos maduran y hemos encontrado una nueva y una buena etapa, aunque electoralmente es dura esta etapa, es difícil, pero al menos en el contexto del peronismo hemos vuelto a reagruparnos y unir nuestros esfuerzos. Es bastante fuerte ver la publicidad de campaña en los banners, por ejemplo, donde sale Ciurca Miranda Amtus, como que se hubieran juntado los jeques de Las Heras, de alguna manera, por decirle, del peronismo. Y si alguien antes de las PASO se imaginaba los resultados que se dieron, nadie los iba a creer. No. ¿Qué autocrítica te haces vos pensando ya en esta nueva incorporación al nuevo equipo del peronismo de Las Heras en relación a los resultados? ¿Qué les pasó? En primer lugar, te voy a transmitir mis apreciaciones, ¿no? Sí, sí. En primer lugar, un exceso de confianza que nos hizo encarar una campaña marcando la suma de los éxitos de nuestras gestiones y proyectando las propuestas de Carlos Ciurca. Pero nos olvidamos de dialogar con la gente para que pudiera expresar las cosas que al criterio común del ciudadano no se habían resuelto bien.
y nos pusieron la queja en el voto. Porque entonces, las eras también... Ese es un tema que hoy, en esta segunda etapa de la campaña hemos revertido sustancialmente. Estamos en diálogo permanente en todos lados, en todos los barrios, reconsiderando aquellas cosas que uno por allí subestima. Por ejemplo, se avanzó muchísimo con la pavimentación en las eras, pero hoy el reclamo son los árboles, la forestación, las raíces en las veredas, las ramas que se caen. Bueno, si uno cree que la gente está totalmente satisfecha por el pavimento, solo por eso, y cree que con eso está bien, nos equivocamos. Está bien, está conforme, pero como todo, quiere más. Y si no los escuchamos y no le explicamos cómo vamos a hacer lo que según el pedido de ellos está faltando, no es bueno, no es bueno. Sí, eso enseña, enseña si uno sabe leerlo, porque es como que quizás creyeron que tenían la vaca atada. No sé si tanto, al menos yo nunca he creído que nadie tenga la vaca atada, porque cuando te lo crees, lo transmitís y viene la reacción, ¿no? Pero... ¿No te pasó eso con Cobos cuando fuiste a competir por la gobernación por el peronismo? No, yo me equivoqué allí en otras cosas, no en creer que tenía la vaca atada, sino en primer lugar no haber aceptado otros partidos que me ofrecieron acompañarme e ir solo con el Partido Justicialista. Y algunos de esos partidos que después aliaron con Cobos son los que le dieron la diferencia por la que me ganó. Entonces, por allí, el habernos encerrado excesivamente en el peronismo no nos permitió abarcar cosas que como persona la podés abarcar, pero no como estructura partidaria. Tenés que abrir otros canales para incorporarlos, ¿no? Sobre todo porque se estaba dando también un proceso a nivel nacional de construcción de otra forma de hacer política, quizás más abierta, desde la asunción de Néstor Kirchner. Claro. Y esta idea de la transversalidad y la incorporación de otras demandas sociales y otras referencias. Sí. No se terminó traduciendo acá en la provincia. Lo que han caracterizado en general al peronismo mendocino como bastante conservador. ¿Vos cómo lo asumís eso? ¿Lo sentís como propio? Mendoza en general es una provincia, si se quiere, conservadora. Todos tenemos un fondito que no significa ser demócrata ni ser liberal. Sí, ser conservador tiene algunos espíritus pueblerinos, lugareños, más mesurados, a veces hasta, si se quiere, un poquito más reservados. Y eso por allí con un peronismo muy eufórico, con mucha mística, golpea un poco, ¿no es cierto? Yo, por allí a veces uno se recuerda, Pilo Bordón cuando ganó incorporó la marcha peronista en pianito. Sí, la quería eliminar prácticamente. Sí, incorporó la marcha peronista en pianito. Bueno, muchos de nosotros nos molestaba, nos dolía, pero gracias a esa actitud de entender esa parte conservadora mendocina, pudo lograr impulsar 3 periodos de gobierno en Mendoza. Sí, bajo las peores épocas de la Argentina, porque en realidad los impulsó bajo la época neoliberal, donde los argentinos sufrieron más que nunca. A ver, yo creo porque las vivimos, se sufrieron las consecuencias en forma concentrada al final. Durante el desarrollo de esos gobiernos, el problema más grave, el más grave durante esos gobiernos se vivió cuando Alfonsín era presidente y el Pilo era el gobernador. Allí hubo el brote grave. Después, yo te digo, el común del ciudadano
no sentía el problema del endeudamiento en dólares y del cierre de la industria. No lo sufría porque habían otros mecanismos de incorporar recursos a la ciudadanía, si no, no se hubiera explicado el triunfo de Menem en el 95. Entonces, ¿reivindicás al menemismo como una etapa importante en el peronismo? No, yo no lo reivindico, pero tampoco digo que estuvo todo mal, porque encontré muchas personas en esa etapa siendo intendente que pudieron progresar, pudimos generar una cantidad muy grande de infraestructura. A mí me implicó acompañarlo a Menem en el 95 y yo quisiera saber cuántos son los dirigentes provinciales y nacionales que no acompañaron a Menem en el 95 dentro del peronismo. Habría que verificarlo, ¿no? Y el Pilo que lo enfrentó. El Pilo que lo enfrentó. Por ejemplo. El Pilo es uno que lo enfrentó en el 95. Y tal vez en ese momento... El Pilo y el Pino. Y el Pino, sí. Sí, el Pilo. Había que andar por esos apellidos o esa... El Pilo y el Pino. Tenés razón, tenés razón. Y el Pilo nosotros lo acompañamos hasta que decidió abrir un partido fuera del PJ. Nosotros queríamos la interna, aunque sabíamos que se podía perder. Estamos haciendo un poco de historia del peronismo, sí, ¿no? pero está interesante porque no hace mucho. El problema grave, ¿cuándo se produce? Cuando toda esa transición que se venía sosteniendo con crédito y financiamiento y venta de los activos nacionales se agotó. Y ahí viene el gobierno de la Rúa y la caída de la Rúa, que no cambió el rumbo. La hecatombe. No cambió el rumbo, sino que le agregó debilidad política. Entonces, por eso los momentos graves de la Argentina no siempre, no es solo un problema de rumbo, sino también de fortaleza y liderazgo político para poder conducir las dificultades. Cerramos un poquito acá que vamos a hacer un corte, tomamos un agua, nos relajamos un poco y seguimos charlando. Sí, claro. Gracias, Guillermo.